La semana pasada, ya hace varias semanas que hemos empezado a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Con todo lo que está pasando, la pandemia y tantas desgracias en el mundo, los creyentes cada vez estamos más convencidos que Cristo está cerca, que el rapto está a las puertas, que cualquier día de estos nos vamos con Él, que nos elevamos, como los aviones se elevan a 10.000, 20.000, 30.000 metros, traspasamos el universo y entramos en la presencia de Dios. Qué maravilloso será ese día. Ojalá nosotros seamos testigos de esta doctrina fundamental. ¿Y por qué digo fundamental? Bueno, hay diferentes doctrinas fundamentales en la palabra de Dios para que podamos ser salvos. Si tú no crees en alguna de estas doctrinas, entonces hay un gran porcentaje de que no seas salvo. Doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son estas doctrinas fundamentales de la palabra de Dios? Una de ellas es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si tú no crees que Jesús es Dios, entonces la doctrina fundamental de la salvación se desmorona completamente. Y yo no creo que haya una persona que no crea que Jesucristo es Dios y sea salva. No puede ser salvo. Tú tienes que creer que Jesús es Dios. Es una doctrina fundamental, histórica, ortodoxa. Y es importante que nosotros creamos en la Trinidad. Otra doctrina fundamental es que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra revelada de Dios. Dios la ha revelado, Dios la ha inspirado y Dios la ha preservado. Y tenemos en nuestras manos la revelada, inspirada, preservada palabra de Dios. Otra doctrina fundamental es la doctrina de Cristo, su nacimiento virginal. Muy importante, hay algunos neortodoxos liberales que no creen que Cristo nació de forma virginal. Pues lo siento, pero es una doctrina fundamental, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Su vida sin pecado. Jesús nunca pecó y Él nunca hubiera pecado. No solamente eso, sino su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Nadie más podría haber muerto en la cruz para sustituir al pecador. Ni un ángel, ni Miguel, ni Gabriel. Hay algunas sectas que dicen que Jesús es el ángel de Jehová, el ángel de Dios, y era un ángel. No. Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Así que su muerte vicaria, su resurrección. Hay algunas sectas que no creen en la resurrección de Cristo y dicen, no, Cristo simplemente tuvo un desmayo en la cruz y el frescor de la tumba lo reavivó. No, Jesús murió. Jesús hombre murió. Claro, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y entonces Jesús hombre murió completamente. Lo pusieron en la tumba y por 3 días estuvo allí en la tumba, y él dice en la Biblia que él bajó a las partes más profundas de la tierra y allí habló, declaró el Evangelio y al tercer día resucitó. La resurrección de Cristo, la ascensión del Señor Jesucristo son doctrinas fundamentales de las Escrituras. Un cristiano ortodoxo bíblico debe de creer en estas doctrinas sin lugar a dudas. Otra doctrina fundamental es la doctrina del cielo y el infierno. Hay algunas sectas que no creen en la inmortalidad del alma. Dicen que el alma es mortal, que llegará un día donde el alma simplemente se desvanecerá y desaparecerá. No es verdad. Tampoco creen en el infierno. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día no creen en la inmortalidad del alma. Ellos creen que el alma es mortal, un día desaparece y el infierno no es eterno. Bueno, lo siento, pero no es bíblico esta doctrina. Y tenemos que creer en el cielo y en el infierno. Jesucristo predicó más del infierno que del cielo. Y es una doctrina fundamental. Y otra de las doctrinas fundamentales
es la segunda venida de Cristo. Hay algunos que dicen que Cristo vendrá antes del rapto o después del rapto. Por ejemplo, hay algunos que no creen en el milenio, pero creen en la segunda venida de Cristo. Bueno, esto ya no sería una doctrina fundamental. Hay algunos que creen que Cristo vendrá antes de la tribulación o después de la tribulación. Estos pequeños detalles no son fundamentales. Hay hermanos fieles que creen que los cristianos pasaremos la tribulación. Bueno, esto no es una doctrina fundamental. Es como el arca, cuando Dios le dijo a Noé: Noé, hazte un arca y hazte una ventana. En el arca habían verdades fundamentales. La ventana podía estar en el tercer piso, en el segundo piso, podía medir 10 metros. Yo creo que era una ventana grande que iba alrededor del arca, ¿no? Más que nada por los olores y lo que desprendían los animales, no lo sé, ¿no? Pero no era una doctrina fundamental. No era un lugar fundamental. Así que la segunda venida de Cristo, el hecho de que Cristo va a venir por segunda vez, esto sí que es fundamental. Los detalles, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Yo creo, y soy premilenialista, o sea, creo que el rapto será antes de la tribulación. Hay algunos que creen que será a la mitad de la tribulación, hay otros que creen que será después de la tribulación. Pero bueno, creo que están equivocados, pero no es una doctrina fundamental, así que podríamos tener comunión con estos hermanos. Así que hace ya algunos domingos, de hecho es que el segundo domingo que empezamos a reunirnos aquí, empezamos a hablar y a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Ya hemos predicado diferentes mensajes, tuvimos un paréntesis que hablamos de la gracia, ya que la hermana Esther y Pep presentaron a Grace. Y por el hecho de que presentábamos a Grace, pues tuvimos un mensaje acerca de la gracia de Dios, la gracia maravillosa de Dios. Pero hemos vuelto la semana pasada, ¿os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Estuvimos hablando acerca de los juicios que van a haber en la segunda venida de Cristo. Estuvimos hablando que, bueno, y algún otro que no está dentro de la segunda venida de Cristo, pero son juicios muy importantes. El más importante de todos ellos fue el juicio del Calvario. Y no vamos a repetir el mensaje, por supuesto, pero qué gran juicio, el gran y más grande juicio de todos los juicios. El juicio del Calvario. La segunda persona de la Trinidad, haciéndose hombre, yendo a la cruz, cargando todos los pecados de toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¡Qué juicio más terrible! El juicio del Calvario. Estamos hablando del juicio del tribunal de Cristo. Cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia, allí tendremos los creyentes. No es un juicio de condenación, es un juicio para ver las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué le he dado sal a la vecina que me ha venido a pedirla? Simplemente pues le he dado sal y ya está, pero bueno, es un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación como cristiano de hacer lo que hago? ¿Para que los otros me vean? ¿Para mi gloria o para la gloria de Dios? Juicio del tribunal de Cristo. Por supuesto, Cristo juzgará allí todo lo que hemos hecho. La tierra, si son obras que le han glorificado, pues la Biblia dice que es como plata, oro, piedras preciosas, pero si realmente se quema como la hojarasca, el heno, la hierba, pues la obra de cada uno se hará manifiesta en el tribunal de Cristo. El juicio de los judíos en la gran tribulación. La gran tribulación específicamente es un juicio para los judíos. Después, el juicio de las naciones gentiles o el gran trono blanco al final de todo. En Apocalipsis capítulo 19 vemos el juicio del gran trono blanco. Y allí todas las naciones, desde el primero al último, serán juzgados y las obras de cada uno se harán manifiestas. Y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, la Biblia dice que será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Nos quedaron dos juicios, ¿os acordáis? Dos juicios. No sé si habéis estado pensando, ¿cuáles podrán ser los otros dos juicios? Bueno, en esta mañana, si Dios quiere, los vamos a ver. El siguiente juicio es el juicio de las naciones, no, ya lo hemos dicho, el juicio del gran trono blanco. Es el juicio del diablo. El juicio del diablo y de los demonios serán juzgados.
y la Biblia dice que serán lanzados al lago de fuego. Dice 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que el diablo, los ángeles, los demonios serán juzgados y por supuesto serán condenados. Vamos un momentito a Apocalipsis capítulo 19. Me gustaría leer este capítulo y ir a través un poco de él. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 19. Pero antes vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, pedimos que la bendigas. Señor, humanamente hablando, no sentimos la dignidad necesaria para abrir tu palabra, leerla, predicarla, pero Señor, la dignidad no nos viene de nosotros, sino que nos viene de la bendita persona del Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Oh Padre Celestial, gracias Padre, porque tú nos has revestido de la justicia perfecta de Cristo. Nos has revestido de tu gracia, nos has hecho miembros de tu familia. Y ahora, Señor, podemos disfrutar habiendo tu palabra, leyéndola, predicándola, entendiéndola y sobre todo poniéndola en práctica. Padre, pedimos que al salir por estas puertas en esta mañana estemos decididos a vivirla, a compartirla, a predicarla y, Señor, a darte toda la gloria y honra que tú te mereces. A ti nos encomendamos, Padre, ayuda al predicador en esta mañana, ayuda a los oyentes para que todos, desde el primero al último, podamos, Señor, ser transformados por tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu. A ti nos encomendamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 19 está pues dividido en varias secciones y tenemos la primera sección que es el final de la tribulación. El Señor ha venido, nos ha raptado, nos ha llevado. El rapto es secreto. La gente se preguntará en el mundo qué ha pasado. El otro día alguien me decía, creo que ya lo he repetido, que hay una compañía que el dueño de aviación, el dueño es cristiano y pone a un piloto cristiano y al otro no cristiano, porque si el piloto no cristiano viene el rapto y el cristiano se va, que por lo menos el avión se salve, ¿verdad? No sé si lo he dicho o no ya, pero creo que no. Pues alguien me lo comentaba, ¿no? Pues fíjate, está bien pensado, ¿no? Está bien pensado. Este hombre realmente cree en el rapto de la iglesia, ya lo creo. Pero cuando venga el rapto y todos desaparezcamos los cristianos, por eso es muy importante que estés seguro que eres cristiano, para que tú te vayas también en el rapto. Allí en el cielo tendremos las bodas del Cordero, el juicio del tribunal de Cristo durante 7 años y la tribulación estará aquí en la tierra. Los judíos serán juzgados con todas las plagas desde Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19 es la gran tribulación. Y aquí tenemos el final de la gran tribulación. Leamos, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Así que, hermanos, estamos hablando de los juicios que van a haber, y los juicios de Dios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. A propósito, si no sabes quién es la gran ramera, es la Iglesia Católica. Capítulo 17, capítulo 18 es una radiografía de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica será el común denominador del falso profeta, de la bestia, el anticristo, y será lo que va, la Bishamel, por decirlo de alguna manera, que va a unir todo esto y será la religión del anticristo. Es interesante leer capítulo 17, capítulo 18, porque te da una radiografía clara de esta perversa religión. Versículo 3. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya.
Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Así que al final de la tribulación, cuando el Señor venga con sus santos, que somos nosotros, los creyentes de toda la historia, vendremos y para establecer, el Señor vendrá para establecer el milenio, y allí se va a ejecutar una gran batalla, la batalla del Armagedón. Y tenemos aquí todo el versículo, capítulo 19, es un poco pues lo que va a ocurrir en ese punto de la historia. Versículo 10: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Al final de la tribulación, como hemos estado leyendo los primeros versículos, todavía los creyentes estaremos ahí en el cielo. El juicio del tribunal de Cristo habrá pasado, y al final de la tribulación entraremos en matrimonio la iglesia con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que estamos leyendo en el versículo 7 al versículo 10. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahora aquí, ya en el versículo 11, después de las bodas del Cordero, sí que venimos con el Señor a la tierra para establecer el milenio. Versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. La palabra en griego es la palabra diadema. Hay algunas versiones de la Biblia que ponen aquí coronas, pero esta palabra diadema no es exactamente una corona que encaja como una corona del rey, sino son diferentes diademas, lazos, que el vencedor ha conquistado a través de su vida. Y dice aquí, en este versículo, que había en su cabeza muchas diademas, en la cabeza bendita de nuestro amado Salvador. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De dónde leemos del Verbo, del Logos de Dios? En Juan capítulo 1, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Logos es Dios. Y aquí otra vez al Señor Jesucristo se le denomina el Logos, el Verbo de Dios. Dios, Jesús es Dios. Versículo 14: los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Pues tú y yo estaremos ahí, hermanos. Seremos parte de los ejércitos celestiales. Estaremos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Bueno, no sé si sabes montar o no, pero si no sabes montar a caballo, sabrás. Vendremos con el Señor Jesucristo a la tierra, con esos caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Gloria a él. La segunda venida del Señor Jesucristo. Claro, allí los ejércitos de todo el mundo se van a juntar en ese valle, y vamos a ver y a ser partícipes de la gran batalla del Armagedón en ese punto. Versículo 17: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y esto lo llamamos la batalla del Armagedón. Hay otra batalla que es al final del milenio, la batalla de Gog y Magog. Esta es la batalla del Armagedón. Versículo 20. La bestia y el falso profeta son condenados. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así que aquí tenemos el juicio de la bestia y el falso profeta, esa trinidad satánica que van a ir en contra del Señor Jesucristo, de su iglesia, y van a querer finalmente dar el último coletazo a ver si consiguen derrocar al Señor Jesucristo. Como lo están intentando ahora, como siempre lo han intentado. Pero aquí en el capítulo 20 tenemos el juicio del que todos, absolutamente todos, hemos estado esperando. Ojalá este juicio se llevara a cabo ahora mismo y ya los creyentes no fuéramos más perseguidos, ni atacados, ni tentados por el gran enemigo del cristiano, que es el diablo. Pero aquí tenemos este juicio, el juicio de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Judas, capítulo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y va a haber ese día específico, tendrá fecha, una fecha específica. Y el capítulo 20, versículo 1 nos dice: vi a un ángel. No sabemos qué ángel es. La Biblia no nos lo dice. No sabemos si es Miguel, Gabriel, un querubín o un serafín. No nos importa. Es un ángel. Y dice la Biblia que es un ángel con poder, y este poder le ha sido dado por Dios. Y es un ángel, dice la Biblia, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y dice el versículo 2 que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hemos leído el capítulo 72 al principio de la reunión. El hermano Román lo ha leído y vemos que ese capítulo, 20 versículos creo que tiene, son 20 versículos de ese milenio precioso que el Señor Jesucristo va a establecer en la tierra. Ya estaba profetizado, Isaías nos lo profetiza. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que vemos aquí, en estos dos versículos del capítulo 20, 5 cosas que ocurren al final de los siglos. Y estas 5 cosas las podemos ver aquí en estos versículos. Dice, capítulo 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió. Número 1, el ángel lo prendió. Es como un policía cuando prende a un ladrón o a un asesino, lo prende. Número 2, y lo ató por 1000 años. O sea, es prendido, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Hermanos, y los creyentes decimos: aleluya, amén, amén. Ahora, 5 cosas que ocurren al final de los siglos, cuando este juicio esperado es llevado a cabo por Dios en la persona de Lucifer. Ahora, si vamos un momentito a Isaías 14, vemos 5 cosas que el diablo
cuando entró orgullo en su corazón. La tierra no estaba creada, seguramente no estaba creada. Dios todavía no había hecho los cielos y la tierra. Había hecho los ángeles, los querubines, los serafines. Estamos hablando acerca de quizás antes del tiempo y el espacio, en la eternidad. No sabemos. Pero hubo un momento en la eternidad donde Lucifer, Luzbel, ese querubín protector, entró orgullo en su corazón y tuvo 5 deseos, 5 grandes deseos al principio. Y vemos en Apocalipsis capítulo 20 cómo 5 diferentes cosas ocurren al diablo. Vamos un momentito a Isaías 14. Isaías 14, versículo 15. Bueno, vamos a leer desde el 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Número 1, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Número 2, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Número 3, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Número 4, subiré. Y número 5, y seré semejante al Altísimo. Ahora, yo no sé cómo se le ocurrió a este ser, a este individuo, a este querubín protector, pensar que podía ir al trono de Dios y desbancar a Dios de su trono y sentarse él y ser el Dios por toda la eternidad. A mí me parece que Lucifer vio la relación entre Dios Padre y Dios Hijo y tuvo envidia y dijo, no, esto me pertenece a mí. Así que él tuvo estos 5 deseos, estas 5 voluntades, y a través de toda la historia las ha tenido. Ha querido subir, ha querido levantarse, ha querido sentarse, ha querido ser semejante al Altísimo. Es lo que ha querido y lo ha intentado, pero nos damos cuenta de que así que esto no ha podido ser. Así que desde Isaías 14 hasta Apocalipsis capítulo 20 vemos la gran batalla, como dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que desde Isaías 14 hasta Apocalipsis capítulo 20 vemos que él ha sido el príncipe de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Se le ha dado cierta autoridad, se le ha permitido pues tener cierta autoridad y reinar sobre los incrédulos como príncipe de este mundo. Y vemos que él es el príncipe de esta generación. Él es el encargado. Y si tú abres los ojos un poco, miras alrededor, miras las noticias, miras el corazón de los humanos, te das cuenta de que realmente la mayoría de personas están gobernadas por el príncipe de este mundo. No nos cabe la menor duda. Pero vemos en Isaías, en Apocalipsis, volviendo otra vez a Apocalipsis capítulo 20, cómo el diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, fue atado por 1000 años y fue arrojado al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vemos que cuando el diablo es lanzado a ese lago de fuego y azufre, juntamente con el falso profeta y la bestia, estará allí durante un periodo de 1000 años. En esta tierra se inaugurará el milenio, 1000 años del reinado del Señor Jesucristo. Y hemos leído en el Salmo 72 algunas características, las cosas que van a ocurrir. Pero vamos un momentito a Isaías capítulo 11 para ver un poquito más de lo que va a ocurrir en ese periodo de tiempo, cuando el diablo es atado, es lanzado a ese pozo, a ese lago, y entonces en la tierra empezamos el milenio. Vamos a ver
rápidamente 7 cosas que van a ocurrir como consecuencia del milenio. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de a los pueblos, será buscada por los gentiles, y su habitación será gloriosa. Y los santos, los hijos de Dios, decimos amén, aleluya. Puede ser que quede muy poco tiempo para que nosotros seamos testigos de este tiempo, el reino milenial del Señor Jesucristo. La Biblia dice que la justicia estará por toda la tierra como las aguas cubren el mar. Desde luego, la nación de Israel también será una nación con mucho, ¿cómo diríamos? Con mucho, la palabra no me sale, la tengo en la punta de la lengua, protagonismo, con mucho protagonismo, la nación de Israel. La nación de Israel será una superpotencia. La nación de Israel ha sido perseguida a través de los años. Es increíble lo que el pueblo judío ha sufrido, no porque sean pobrecitos, sino porque se lo han buscado. Realmente mataron al Señor, fueron desobedientes a la ley y han tenido diferentes juicios. Por supuesto, la gran tribulación será un tiempo de juicio para esta nación, pero ahora, durante el milenio, la nación de Israel se convertirá en una superpotencia del mundo. Será la nación líder de la tierra. Y el centro de la tierra será el pueblo judío, la nación de Israel. Desde Jerusalén el Señor estará reinando con vara de hierro. La Biblia dice que en el milenio las naciones que no sean creyentes, porque habrá naciones no creyentes, se irán a los 4 extremos de la tierra. ¿Os dais cuenta ahora que la nación de Israel, los judíos, están volviendo otra vez? Hay una gran inmigración de Rusia, de Polonia, de las naciones del este, de Sudamérica, a la nación de Israel. Hay muchos judíos que están deseando poner y plantar su casa en la tierra de Israel. Pero cuando el Señor Jesucristo esté reinando en Jerusalén durante estos 1000 años, las naciones emigrarán hacia los 4 lados de la tierra, porque no querrán tener la influencia cercana del Señor Jesucristo. Físicamente van a desear estar lejos, pero allí, en los confines de la tierra, no sé si a lo mejor el hermano Emanuel está en la tierra del fuego, quizás a lo mejor el Señor te lleva a ti allá, abajo del todo de Argentina, ¿no? Y el Señor pone a Manuel allá abajo de Argentina y dice: Manuel, aquí se tiene que traer y llevar a cabo la ley de Dios. Y a lo mejor el hermano Román está en Ucrania o en Uruguay. Quizás algunos de nosotros estaremos, en Mataró, Torredembarra, Barcelona, yo que sé dónde estaremos, pero estaremos reinando con Cristo, porque en los 4 extremos de la tierra se va a llevar a cabo la justicia de Dios y se va a llevar a cabo la voluntad de Dios y la ley de Dios. Por supuesto, Jerusalén será la capital del milenio, y todas las naciones fluirán hacia las naciones, por supuesto, piadosas. Si no has estado nunca en Israel, quizás durante el milenio tendrás la oportunidad de ir muchas veces,
a Jerusalén. Vemos en Isaías capítulo 2, versículo 1 y 3, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Estamos hablando de las naciones cristianas, por supuesto, con la gente cristiana. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Por supuesto, aquellos que no quieran conocer sus caminos no irán a Jerusalén, irán al otro extremo de la tierra. Pero aquellos que deseamos conocer más y más los caminos de Dios, estaremos, y las naciones estarán yendo para tener esa influencia, aquellos que quieran. Versículo 3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová. Así que el pueblo de Israel será una potencia mundial en el milenio. Número 2, durante el milenio los ciudadanos de la tierra reconocerán, tendrán que reconocer el señorío del Señor Jesucristo, como hemos leído. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y todo el mundo tendrá que adorar a Dios, todo el mundo tendrá que adorar al Señor Jesucristo. Todo el mundo que no es creyente tendrá que cumplir la ley de Dios. Y puede ser que no falte mucho. Así que si todavía no conoces a Cristo como tu Salvador personal, ponte bajo su señorío. Señor, yo no solamente quiero que tú seas Salvador de mi alma, sino también Señor de mi vida. Número 3, en el milenio no habrá más guerra. Habrá algunos conflictos entre naciones e individuos, pero serán resueltas rápidamente por el Mesías, como hemos leído en el capítulo 2 del libro de Isaías. Los habitantes de la tierra todavía tendrán que confiar en el Señor Jesucristo y su obra para salvación personal. Habrá personas que no sean salvas en el milenio y podrán confiar, podrán pedir y recibir a Cristo como Salvador personal. Número 4, durante el milenio, la manera en que los animales se relacionan los unos con los otros y los humanos será completamente transformado. Hemos leído en Isaías capítulo 11 que el niño, el bebé, el que acaba de nacer prácticamente podrá jugar con el león, pondrá la mano en la cueva de las serpientes y no será dañado. Y todo realmente experimentará un cambio muy grande. Durante el milenio, número 5, habrá bendición y seguridad para la nación de Israel durante todo el milenio. Amós 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseen el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto. Estos son realidades que van a ocurrir durante el milenio. Habrá bendición, seguridad para la nación de Israel, cosa que no hay ahora, pero la habrá, y también para todos aquellos que verdaderamente hayamos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritarán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Esto está mal interpretado por los pobrecitos testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos se atribuyen todas estas bendiciones a ellos mismos y creen que en la eterna edad de oro pues tendrán una viña y tendrán
un olivo y una higuera y una casa y todas estas cosas, y están trabajando y luchando para poder ser partícipes de este reino milenial y eterno. Pero no se dan cuenta de que la interpretación bíblica ortodoxa no es para este grupo que hace 4 días ha salido a la luz, es para la nación de Israel, y como consecuencia para todos aquellos que hemos recibido a Cristo. A pesar de que aquellos que hemos recibido a Cristo, hay una gran diferencia entre la nación de Israel y nosotros, y es que nosotros seremos parte de la esposa del Cordero y tendremos un lugar de verdadero privilegio. Número 6. Durante el milenio habrá un templo reconstruido, y esto lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Allí en el libro de Ezequiel están los planos del templo, y es interesante poder ver cómo será el templo. Solamente vamos a leer 2 versículos en Ezequiel 37, versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi por pueblo. Y saldrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El pueblo de Israel está ahora loquito por poder tener el templo. Y no lo pueden tener todavía porque todavía esto no está ocurriendo. Y no se va a llevar a cabo hasta este tiempo del milenio. Pero en el milenio el Señor edificará este tabernáculo, este lugar de adoración, este santuario para el pueblo judío. Durante el milenio número 7 se le dará a los santos en su estado resucitado la responsabilidad de juzgar al mundo y reinar en la tierra de acuerdo a nuestro servicio de fidelidad al Señor. Así que, hermano, hermana, si tú quieres servir al Señor durante el milenio en ese puesto de responsabilidad, ahora es importante que nosotros seamos fieles al Señor Jesucristo. Allí en la parábola, que no la vamos a leer por el tiempo, dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa parábola de las ciudades, a uno le da 10, a otro le da 5, le da 3, le da 1, y unos pues trafican y trabajan y con esas ciudades, y le presentan al Señor más ciudades, y el Señor les dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que va a depender de nuestra fidelidad al Señor en este tiempo, de la gracia de Dios, la responsabilidad que tengamos durante ese periodo de 1000 años sirviendo al Señor. ¿Quieres tú servir al Señor durante ese periodo de 1000 años? Seamos fieles ahora, en lo poco, para que el Señor, Él nos pueda poner en algún sitio de buena responsabilidad y buen privilegio cuando estemos sirviendo al Señor. El diablo estará atado, y la Biblia dice que será desatado al final de los 1000 años y reunirá a las naciones de los 4 extremos de la tierra. ¿Os acordáis lo que estábamos hablando? Y la Biblia dice que reunirá a las naciones de los 4 extremos de la tierra para dar el último coletazo contra el Señor Jesucristo. La Biblia dice, y eso será la batalla de Gog y Magog. La Biblia dice que descenderá fuego del cielo y aquí se acabará todo. Y entonces empieza el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis, donde estaremos para siempre con el Señor. Después del milenio vendrá la batalla de Gog y Magog. El diablo será lanzado al lago de fuego, al gran pozo de ese abismo, para siempre, y los creyentes estaremos sirviendo al Señor por toda la eternidad. Dice la Biblia que el Señor enjugará toda lágrima. Y lee capítulo 21 y 22, de la misma manera que te he pedido que leas 17 y 18 de Apocalipsis para ver esa radiografía de la Iglesia Católica. Podemos leer capítulo 19
donde está la gran tribulación y todas esas cosas que ocurren, y después el capítulo 20 y el capítulo 21 y 22, donde tenemos la eterna edad de oro. Pero nos queda un juicio todavía. Estábamos hablando acerca de los juicios, ¿no? Nos queda un juicio todavía. Juicio de la cruz, el juicio del tribunal de Cristo, el juicio de los judíos, la tribulación, el juicio del gran trono blanco para todas las naciones gentiles, el juicio del diablo y sus ángeles. Y este es un juicio muy importante que tú y yo tenemos que hacer cada día. Y es un autojuicio personal, constante, diario, de cada uno de nosotros. ¿Es importante este juicio personal? Cuando estábamos estudiando la Biblia, el doctor Spence en alguna ocasión dijo: es mejor que te pillen en primaria que en secundaria, pero es mejor que te pillen en secundaria que en la universidad. Pero es mejor que te pillen en la universidad si haces algo malo, que cuando ya estás trabajando en un trabajo donde has conseguido por tus estudios universitarios. Pero es mejor que te pillen en el trabajo que te tenga que pillar el Señor en el tribunal de Cristo. Así que no sé dónde estamos cada uno de nosotros. Hay algunos aquí que todavía no han empezado ni parvulitos, ¿verdad? Son muy pequeñitos y todavía no tienen el conocimiento para juzgarse, pero cuando ya entramos en esa edad de tierna, de 6, 7, 8, adolescencia, juventud, edad adulta, algunos de nosotros ya estamos en la recta hacia abajo. Donde quiera que estemos, es importante que cada uno de nosotros tengamos un autojuicio personal. Como conclusión de este mensaje y el mensaje de la semana pasada, es importante, si no nos juzgamos a nosotros mismos con mucha sinceridad y honestidad, entonces Dios tendrá que juzgarnos en el tribunal de Cristo. Y eso es lo que no queremos. Dice en Hebreos capítulo 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que para que el Padre no tenga que disciplinarnos y traer juicios sobre nosotros, es muy importante que cada uno de nosotros nos juzguemos. ¿Cuándo? Constantemente. Que no tengamos una manga ancha hacia nosotros y una manga estrecha hacia los demás. Que realmente tengamos un autojuicio constante, diario. Eso que hablábamos al principio, cuando estábamos empezando a predicar acerca de la unión y la comunión. ¿Qué es lo que rompe la comunión con Dios? El pecado. ¿Qué es lo que rompe la comunión en un matrimonio? Pues no hacer las cosas bien, hacerlas mal, no de acuerdo a la palabra de Dios. Y es importante que constantemente estemos juzgando nuestras motivaciones, nuestras acciones, nuestras decisiones, por muy pequeñas que sean, nuestras reacciones, por muy pequeñas que sean. Y lo mismo ocurre con la comunión con Dios. Dios es nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro mejor amigo, y no podemos permitir pecar contra Él sin recibir esa disciplina de la que hemos leído en el libro de Hebreos. El salmista David lo decía de esta manera: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios, ¿no es así? Si tenemos que juzgar nuestros pensamientos, a veces pasan pensamientos por nuestra mente y decimos, pero ¿cómo puede ser? Y tenemos que llevarlos a la cruz, nuestros pensamientos. Ojalá que solo se queden en pensamientos, que no, nuestros pensamientos no se consuman y se hagan realidad, porque entonces sí que sería terrible muchas veces, ¿verdad?
Y todos necesitamos de la gracia, de la misericordia de Dios. El salmista decía también: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El salmista va hasta lo más profundo y más sencillo en un sentido, en una manera de hablar. Pensamientos. Pero los pensamientos pueden llevarse a cabo. Y entonces entramos en un grave problema. Señor, examina mis pensamientos, examina mi corazón, examina mi alma, examina, como ya he dicho, mis acciones, mis reacciones, mis decisiones. Es importante que constantemente nos estemos autojuzgando. Por la noche, antes de acostarnos: Señor, examina mi corazón. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tienes algo con algún hermano, con tu esposa, tu esposo, soluciónalo, arréglalo. Con el Señor, por supuesto. Señor, traigo a ti mis pensamientos y mi corazón. Tenemos que tener un corazón sensible, una mente sensible, para que podamos andar en esa importante comunión con Dios. ¿Cuándo nos tenemos que juzgar? Constantemente. Pero sobre todo cuando venimos a participar de los símbolos de la cena del Señor. Allí en 1 Corintios 11 dice: pruébese cada uno. Y mire, no vaya a ser que tomemos de la cena del Señor indignamente. ¿No es así? 1 Corintios capítulo 11. No suelo leer estos versículos cuando estamos tomando de la cena del Señor, pero ahora es importante que los leamos. Dice, versículo 26, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que este autojuicio personal es muy importante, para que no seamos juzgados por el Señor. ¿Tienes algo en este momento que debes de confesar y decirle al Señor: no puedo tomar y participar de los símbolos, porque están estos pensamientos o esta falta de comunión contigo, esta falta de comunión con mi esposa, o tengo esta trifulca tan grande con este hermano? Señor, no puedo tomar de los símbolos. Es importante que tomemos de los símbolos. Por supuesto, si nos examinamos a nosotros mismos, ¿quién es digno? No hay nadie digno. Por nosotros mismos, nadie es digno de tomar de estos símbolos por nuestra justicia personal. Y si tú crees que por tu justicia personal tú eres digno, pues entonces no has entendido el Evangelio. Pero podemos participar de estos símbolos gracias a que la justicia del Señor Jesucristo nos ha recubierto y su gracia nos ha alcanzado. Y si confesamos nuestros pecados, la Biblia dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ciertamente tenemos una carne podrida que nos sigue, se despierta con nosotros cada mañana, la llevamos a nuestras espaldas como aquel hombre que le es atado ese muerto, ese cuerpo de muerte, y Pablo dice: ¿cuándo seré librado de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo de muerte, una de las maneras en que los romanos pues llevaban a cabo su juicio era: si tú habías asesinado a una persona, pues el muerto te lo colgaban a la espalda. Por eso de ahí viene el refrán, ¿no? Vaya muerto, te han colgado. Pues los romanos lo hacían literalmente, colgaban el muerto en la espalda y la putrefacción de ese muerto pasaba a las células, a la piel, y el vivo se podría con el muerto. Y el apóstol Pablo dice: ¿cuándo seré librado de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo que lleva. Todos llevamos un cuerpo de muerte y nos levantamos con él y nos acostamos con él. Pero hay una solución para que este cuerpo de muerte no tenga victoria sobre nosotros. Y es Romanos 6, 7 y 8. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos dejar este cuerpo de muerte en la cruz y coger a Cristo y llevarlo con nosotros y vivir a través de la gracia y la justicia del Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí que todavía no has experimentado esta realidad espiritual, es una realidad, ¿eh? Esta mañana venía pensando en algunas personas que dicen solamente creo lo que veo. Bueno, pues no sé, yo no veo mi corazón. Tendría que abrirme aquí un corte del pecho y para ver mi corazón. No lo veo, está ahí, yo sé que está ahí, por supuesto, pero tampoco veo el aire, no veo los ángeles, no veo los demonios, no veo el viento y el aire, no veo muchas cosas, pero son una realidad. Y hay un mundo espiritual que es una realidad, y más vale que abramos los ojos. Y si tú todavía no los has abierto, ábrelos para recibir a Cristo y librarte de este cuerpo de muerte. Después también está el diablo, que va en contra de nosotros y trae pecados a nuestras mentes. ¿Tú eres digno de tomar ahora de la cena del Señor? Pues vaya cristiano que eres, ¿verdad? Y a todos nosotros nos han venido pensamientos de este tipo. Pero en esta mañana recibimos de la cena del Señor gracias a la justicia perfecta de Cristo. Gracias a su gracia maravillosa derramada en la cruz del Calvario. Así que, hermano, hermana, si tú has nacido de nuevo en esta mañana, sabes que eres salvo, sabes que si murieras ahora mismo te irías a la presencia de Dios y has obedecido al Señor bajando a las aguas del bautismo. Si todavía no te has bautizado, tenemos aquí un bautisterio, está rogando, pidiéndonos, ¿quién será el primero? Mi suegro me dice a menudo, pruébalo, tienes que abrir el agua y llenarla, a ver si pierde. Algún día tengo que hacerle caso y hacerlo, ¿verdad? Pero ojalá pudiéramos llenar el bautisterio para que alguien se bautizara, que todavía no lo has hecho. Si tú todavía no te has bautizado físicamente, pero has sido bautizado en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo, debes de bautizarte. Pero si no te has bautizado físicamente, pues espera a bautizarte para tomar de estos símbolos también. Y por supuesto, si hay algún pecado en tu corazón que tú sabes que necesitas hablar con alguien, llamar por teléfono, hermano, perdóname, he cometido, no sé, te he tratado mal, yo qué sé, no me viene nada a la mente ahora, porque no hay nada en mi mente o en mi corazón, pero tú sabrás las cosas, ¿no? Quizás estás discutido con tu esposa o con tu esposo y no estás en comunión, pues mejor dejas pasar los símbolos. Pero si no, toma gustosamente, felizmente de estos símbolos, como nos dice el apóstol Pablo. Así que